Bien. Bueno, hemos comenzado con una nueva unidad, ¿sí? Que es la unidad de acceso a datos, en donde pretendemos que nuestra aplicación Java se conecte a una base de datos relacional y poder, desde la aplicación Java, hacer operaciones sobre las tablas de esa base de datos. Para ello, ustedes tienen una lista, una serie de documentos PDF con documentación y tienen una lista de videos tutoriales. Yo les aconsejo, ¿sí? Si todavía no empezaste, si ni siquiera leíste nada, no tuviste tiempo de ponerte a practicar, en estos videos tutoriales sería conveniente que por lo menos veas los primeros 2 videos tutoriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 2 primeros videos te hacen una introducción a lo que viene en esta unidad, ¿sí? Y ya van a ver cómo podemos desde Java establecer una conexión a la base de datos y empezar a hacer las operaciones más básicas. Por ejemplo, un INSA, ¿sí? Con estos 4 videos, ustedes van a poder tener una idea clara, ¿sí? De cómo desde Java nosotros podemos conectarnos a una base de datos y poder hacer operaciones sobre esa base de datos. Estos tutoriales están vinculados a un material que también tienen acá en la plataforma, que es esta guía teórica y práctica, ¿sí? En esta guía teórica y práctica tienen esos ejemplos o fragmentos de código de esos ejemplos que se muestran en, en los videos impresos, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Dicho todo esto, vamos a ver qué entendimos hasta acá. Ustedes tuvieron tiempo de ver los videos tutoriales, tuvieron las clases de introducción con el profe Juanjo, entonces vamos a charlar acá un poco. ¿Se entiende que nosotros pretendemos crear una aplicación cliente-servidor? ¿Sí? Pretendemos crear una aplicación cliente-servidora. Esta aplicación cliente-servidor es una aplicación con un cliente pesado. ¿Por qué digo un cliente pesado? ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Por qué requerir re jodido? No. No, por la cantidad de datos que tiene. Consulta mucho. A ver, Por la exigencia, no. Está pasado de peso. ¿Porque está pasado de peso? ¿Tiene obesidad? No. A ver, supongamos que ustedes crearon la aplicación, ¿no es cierto? Crearon la aplicación, ¿sí? Para, no sé, un supermercado, ponele. Y el supermercado tiene en la caja 5 computadoras. ¿Qué tuvieron que hacer? Para que el supermercado pueda usar su aplicación, tuvieron que instalar en cada computadora del supermercado la aplicación, ¿no? Bien. Ahora, supongamos que ustedes tienen que hacer una modificación. De pronto el cliente, ¿sí? El dueño del supermercado les dice, miren, no, yo necesito una función adicional, necesito una vista adicional que haga determinada operación, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Me voy Una a mi base de datos estudio, para poder guardar está los bien, voy a tener que datos en modificar la forma base de datos, persistente. está bien, voy a tener que modificar la base de datos si es necesario, si esa vista genera información adicional que no la estoy contemplando, ¿sí? O no. Pero bueno, lo que tendría que hacer es, en mi estudio, agregar esa funcionalidad a la aplicación en mi código fuente, recompilarlo, ¿y qué tengo que hacer con esa compilación? Ponerle nuevamente, ¿sí? Esa nueva versión a cada computadora de cada caja del supermercado, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, eh, ¿quién es el cliente de la aplicación? Y en este caso los cajeros podrían ser los clientes de la aplicación, ¿sí? Y ustedes se dieron cuenta que en este caso toda la lógica de la aplicación está del lado de lo que corre el cliente, de lo que corre el usuario, ¿sí? Las vistas, la lógica de negocio, ¿sí? Está del lado del cliente, ¿tá? Y del lado del servidor, ¿qué podríamos llegar a tener nada más? La base de datos. La base de Datos. datos, exactamente, la base de datos. Es decir, que nuestro cliente es una aplicación Java, ¿sí?
Y en nuestro servidor tenemos nuestra base de datos. Esta base de datos podría ser una base de datos remota, ¿sí? Esta base de datos podría estar físicamente en otro ordenador, ¿sí? Y por lo tanto, mi aplicación, para poder hacer uso de esa base de datos, va a tener que hacerlo a través de ¿qué? ¿De una qué? Una red. De una red, exactamente, ¿sí? De una red. Perfecto. Ahora, ustedes dirán, pero nosotros tenemos el programa y la base de datos la tenemos en la misma computadora. Sí, sí, pero vos ¿por qué estás emulando ese servidor usando qué herramienta? María. SAM, ¿no? Servidor Vieron que cuando Apache. ustedes No, Sam. abren SAM, el primer servicio que levantan es Apache, ¿no? Por un lado, para emular un servidor web. Y después levantan el servicio del gestor de base de datos, ¿ok? Nosotros para hacer las pruebas, es como que tenemos en la misma computadora las dos cosas. Vamos a tener la aplicación y la base de datos. Pero tranquilamente, esa base de datos podría llegar a estar en otro ordenador, físicamente en otro lado. Perfecto. Muy bien. Las bases de datos que nosotros vamos a utilizar son bases de datos relacionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son? A ver, tienen nombres de bases de datos relacionales. Gestores de bases de datos relacionales. ¿Cuál es el que estamos usando? MySQL. MySQL. MariaDB también es otro gestor, pero no lo usamos nosotros. MariaDB, ¿sí? Es otro gestor. ¿Qué otro? SQL Server. SQL Server, que es el de Microsoft. SQL Server. Oracle. Oracle. Perfecto. Postgre. Uy. Entre otros, ¿sí? Hay distintos gestores de base de datos relacionales. Algunos son con licencia, ¿sí? Y otros son gratuitos, ¿no? Y otros son gratuitos. Ustedes saben que, por ejemplo, con licencia, ¿sí? Tienen que pagar para poderlos tener, instalar, son SQL Server y Oracle, ¿no? Si bien tienen una versión express que ustedes pueden descargar de manera gratuita para hacer algunas pruebas, ¿sí? Pero si lo quieren usar profesionalmente, tienen que pagar la licencia de instalación de gestor, ¿no? Ahora bien, MySQL también fue adquirido por Oracle. ¿Está? MySQL también fue adquirido por Oracle. Ahora, el creador de MySQL, ¿sí? Dice, no, yo no quiero, porque MySQL tiene su versión gratuita, pero también tiene su versión de pago, ¿sí? Entonces, hay herramientas para trabajar con MySQL, hay entornos, ¿sí? Así como tienen phpMyAdmin, que es el que usamos nosotros, hay otras herramientas como el Workbench de MySQL, ¿sí? Bueno, que esa herramienta, para usar todo el full de las herramientas hay que pagar, ¿sí? Entonces, el creador de MySQL dice, no, bueno, Oracle lo compra y pertenece al equipo de desarrollo, no, yo no quiero eso, yo quiero que sea todo gratuito, qué sé yo, y crea un gestor de base de datos prácticamente idéntico a MySQL, porque la idea era de él, y le llamó MariaDB, ¿sí? O sea, MariaDB es otro gestor de base de datos, ¿sí? Muy parecido a MySQL, ¿sí? Perfecto, hasta ahí. Ahora bien, el objetivo entonces es lograr que nuestra aplicación Java se conecte a una base de datos relacional. Pero nosotros sabemos que las bases de datos relacionales usan ¿qué lenguaje? SQL. SQL, ¿sí? Las bases de datos relacionales usan SQL, ¿sí? Alguna implementación de SQL. Y nuestra aplicación está escrita ¿en qué? Java. En Java, exactamente, ¿sí? Exactamente. Ahora, hay lenguajes de programación, hay lenguajes de programación que permiten embeber en el mismo lenguaje sentencias SQL, ¿sí? En el caso de Java no, ¿sí? En el caso de Java no. Si yo desde Java, desde una aplicación Java, me quiero conectar a una base de datos, tengo que usar alguna librería adicional, ¿sí? ¿Estamos? Que es tengo que incorporar, agregar a mi proyecto alguna librería adicional,
¿sí? Esperen que quiero ser lo más artístico posible. A ver ahí. Bueno, no le pongo acá. Ahí está. ¿Sí? Tengo que utilizar alguna librería adicional para poder lograr que mi aplicación Java, ¿sí? Porque en Java voy a tener objetos, ¿sí? Entonces, esa librería, ese framework, me tiene que permitir a mí, de alguna manera, que en Java maneja objetos y algunos de esos objetos permitan conectarse a la base de datos y enviar a la base de datos sentencias SQL. Y cuando la base de datos me responda, ¿sí? Esa librería va a tener objetos que van a transformar eso que me responde la base de datos en objetos que sean potables para mí, desde el lado de Java. ¿Sí? Ahora, con respecto a esas librerías, hay librerías que son de un alto nivel de abstracción y otras que son de bajo nivel de abstracción. No te entiendo, ¿qué me estás diciendo? Hay librerías, ¿sí? Que vos, digamos, te aparece un entorno gráfico parecido a lo que usás para hacer las ventanitas, ¿sí? En donde te aparece representada la base de datos. De esa base de datos tenés una tabla, la arrastrás y ya automáticamente te genera, por ejemplo, una clase en Java, entidad, que representa esa tabla. Tomás una tabla gráfica y arrastrás una tabla y le escribís la consulta que vos querés y automáticamente ese entorno te genera un detail, ¿sí? Una vista detalle de una consulta de SQL, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, bueno, esos frameworks que son de alto nivel los tienen en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos. ¿Sí? Por ejemplo, en .NET, ese framework de alto nivel se llama Entity Framework. ¿Sí? En Java, qué librería conocen ustedes que ofrezca un framework así de alto nivel? Que los vi en el chat escribiendo en WhatsApp. Algunos decían, mirá, si tenés Maven, usá JPA. Y JPA es el Java Persistent API. Un Java es un API de persistencia, ¿sí? Pero hace referencia a un API, a un framework de muy alto nivel, ¿sí? ¿Cómo se llama el framework que puedo usar en Java? Parecido al Entity Framework de .NET. Hibernate, así. Hibernate. Este es el Entity Framework para Java, ¿sí? Este es el Entity Framework para Java. ¿tá? Es ese framework que trabaja a muy alto nivel, ¿sí? Y nos hace la vida fácil a los programadores, ¿sí? Ahora, hay otro framework que nosotros vamos a utilizar que es a bajo nivel, en donde tenemos que elaborar todo a pulmón. ¿Querés conectarte a la base de datos? Bueno, escribí la línea de código para conectarte a la base de datos. ¿Querés hacer una consulta? Bueno, escribí la línea de código para hacer la consulta. ¿Querés que los datos de esa consulta aparezcan en una tabla? Bueno, laburá. Escribí vos la línea de código para que esos datos que vienen de la consulta los metas de alguna manera en una tabla. ¿Sí? Bueno, ese framework de bajo nivel que nosotros vamos a utilizar es JDBC. ¿Sí? Es Java Database Connector. ¿Sí? Este framework ofrece una serie de clases, ¿sí? Que nos permiten instanciar objetos para poder establecer una conexión a la base de datos, ¿sí? A una base de datos relacional, independientemente del gestor, y poder operar con esa base de datos. ¿Sí? Y poder operar con esa base de datos. Todos los frameworks de alto nivel para Java, como por ejemplo Hibernate, ¿sí? Trabajan por debajo con JDBC. ¿Sí? Esos frameworks de alto nivel, como Hibernate, trabajan por debajo con JDBC. Entonces, entender cómo trabaja JDBC, el día de mañana que haga una capacitación o vea un video de cómo usar Hibernate, ¡pum!, lo voy a entender. ¿Sí? No voy a tener ningún inconveniente. Perfecto. Ahora bien, para poder utilizar JDBC, ¿sí? Ese framework, las clases que forman parte de ese framework, se encuentran en el paquete Java SQL. ¿Sí? Dentro del paquete Java SQL se van a encontrar con todas las clases, ¿sí? Que nos permiten trabajar con JDBC. Ahora bien,
para que yo pueda usar JDBC y JDBC sea capaz de poder conectarse con cualquier base de datos, lo que tengo que agregar son, ¿qué cosas? ¿Qué tengo que anexar si voy a usar JDBC a mi proyecto? ¿Mm? ¿Librerías? El Drive Manager. Librería. El driver de conexión, ¿sí? Son librerías, justamente, ¿sí? Que nosotros lo llamamos driver de conexión. Un driver de conexión para JDBC. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que si yo me quiero conectar a un gestor de base de datos MySQL, ¿sí? Tengo que ir al sitio oficial de MySQL y descargar las librerías que hacen que son los drivers de conexión a esa base de datos usando MySQL. Si me quiero conectar a SQL Server, tengo que entrar a la página oficial de Microsoft, en donde está la descarga de SQL Server, y buscar la posibilidad de descargar de ahí el driver de conexión para MySQL Server. Cada uno de los gestores de base de datos, en sus websites, traen la posibilidad de descargar el driver de conexión y también traen documentación para que puedan ver desde Java, ¿sí? cómo configurarlo, cómo configurar la conexión si el driver que uso es para SQL Server o si el driver que uso es para Oracle. Cada uno tiene una forma de conexión diferente, ¿sí? Pero todo está en la documentación. Ahora, nosotros nos vamos a conectar a una base de datos MySQL, ¿sí? Para poder conectarnos, yo puedo usar los drivers de conexión de MySQL o puedo usar los drivers de conexión de MariaDB. Cualquiera de los dos son válidos, ¿sí? Como son básicamente parecidos los gestores, entonces, si uso el de MariaDB o si uso el de Oracle, el de MySQL, todo bien, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando creo un proyecto y voy a hacer la conexión con MySQL, con JDBC, es agregar al proyecto los drivers de conexión. ¿Qué son los drivers de conexión? Como bien dijeron ustedes, es un archivito, ¿sí? .jar, ¿sí? Los drivers de conexión generalmente son archivos con extensión jar, es un archivo .jar, que es un jar sería como un .zip, ¿sí? Es un archivo en donde están comprimidas todas las clases de las que JDBC va a instanciar objetos para establecer la conexión, ¿sí? Para poder establecer una conexión a la base de datos, al tipo de base de datos que indican esas clases, ¿cierto? ¿Sí? Ahora bien, Disculpe, el driver de MariaDB y de MySQL, ¿me van a funcionar para Workbench ambos? a ver, ¿O tengo que ya, utilizar el de MySQL principalmente? escúchame esto, Martín. Y esto lo aclaro para todos. Justo estaba pensando esto también por una aclaración que hizo el otro Martín, Dutra. Ahí les comento. Cuando ustedes hablan de PHP-MyAdmin o Workbench, ¿sí? Esos son entornos, son management, ¿sí? Son herramientas que permiten acceder a un motor de base de datos, en el caso de MySQL, ¿cierto? Ahora, seguramente la pregunta tuya, Martín, es, ¿qué pasa si yo tengo como gestor de base de datos MySQL? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo como gestor de base de datos MySQL, pero no lo tengo al gestor a través de SAM, sino que yo descargué el motor de base de datos y lo instalé por separado? ¿Sí? Eso es algo que también pueden hacer, ¿sí? Es decir, nosotros les sugerimos que instalasen SAM, ¿sí? Una, porque viene incluido ahí el gestor de base de datos, ¿no? El motor de base de datos. Y otra, porque después van a usar también esta misma herramienta en Web 2, ¿sí? Por eso les sugerimos esto. Pero tranquilamente ustedes pueden ingresar al sitio de MySQL y descargar el motor, ¿sí? De base de datos, ¿sí? Pasa que si instalo el motor solo, ¿qué pasa? Si instalo el motor solo, tengo que trabajar desde la línea de comandos, ¿sí? Tengo que abrir un terminal a través del cual yo me conecto a una base de datos y hago todas las operaciones desde ese terminal, como si fuese el símbolo del sistema. Para no hacer eso, ¿qué hacemos? Y usamos algún management, ¿sí? PHP-MyAdmin o Workbench, ¿sí? ¿Estamos? Pero Workbench es una herramienta, ¿sí? Ahora, tu pregunta es, ¿puedo yo
conectarme a MySQL usando MariaDB o el driver de MySQL, sí. Por cualquiera de las dos formas debería dejarte conectar. ¿Estamos? Cualquiera de los dos drivers. Y si te quedas con la duda, Gracias, profe. llama a tu médico. No, si te quedas con la duda, descargate el driver de MySQL desde otro lado y probalo. ¿Sí? ¿Estamos? Todo bien, todo bien. Gracias. Todo prueben. Ustedes no se queden con nada de lo que yo digo. Teórica, a ver, a nivel teórico, y sí, podrías usar cualquiera de los dos drivers. ¿Sí? Bueno, en la práctica, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero debería. Debería. Yo creo que, por lo que me van comentando, de acá hay unos 3 o 4 alumnos que no tienen instalado SAM, sino que descargaron el motor de base de datos por separado. ¿Sí? Puede ser Martín Dutra, por un lado, que tengas eso, que no tengas SAM, sino que usás MySQL, que lo descargaste por separado. ¿Está Martín? Y Sí, vos, dice Martín que tiene One Server, Ah, bueno, WAM, pero lo puso está por el bien. chat. WAM es como un SAM, digamos, que permite usar otro stack de desarrollo, ¿sí? El SAM, después busquen qué significa SAM, ¿sí? Las siglas de SAM, ¿de dónde vienen? De Angular, MySQL y PHP, ¿sí? Si vos querés crear una aplicación web, ¿sí? No estamos yendo de tema web. Bueno, si quiero crear una aplicación web, ¿sí? ¿Qué voy a tener? La web, el backend de la web, ¿sí? Y el backend, si es en PHP, el backend, y bueno, y la web que está hecha en HTML y JavaScript, y la quiero desplegar emulando que la metí en un hosting a la aplicación y en un servidor de aplicaciones, el backend que hice en PHP, bueno, uso SAM, ¿sí? Que permite usar ese stack. Angular, MySQL y PHP. WAM permite otro stack, ¿sí? Pero también PHP o Perl en el fondo. O Python, creo, en el fondo. Bien, perfecto. Bien, ¿y vos, Martín Norton? Norton. No, ¿Tenés lo instalado SAM? usaba. No, uso el Workbench porque lo tenía instalado de antes, lo usaba para otras cosas y después me instalé Docker. Bien. Docker. Y con Docker usaba Postgre. Docker. Está bien. Fíjate, vos que usabas Workbench, ¿sí? Eh, seguramente con anterioridad instalaste el motor. El Sí. motor de base de MySQL en algún momento lo has instalado. O cuando se instaló el Workbench, te instaló el motor. Una forma de chequear eso es, te vas a servicios, control de suprimir, administrador de tareas, servicios, y fíjate si está el servicio funcionando de MySQL. ¿Sí? Eso después de probarlo, pues fíjate. Pero en algún Sí, momento de has hecho instalado no me funcionaba SAM porque estaba ese corriendo. tal cual, y usaba el mismo puerto. ¿Sí? Y usaba Claro, el mismo puerto. sí, claro. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, ya más o menos la tenemos clarísima qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, ahora me van a ayudar ustedes, ya que estuvieron trabajando con el profe, en cómo puedo hacer para poder acceder. Fíjense, en este caso, yo tengo una base de datos que es ULP, Universidad ULP. Esa base de datos tiene 3 tablas. Esa base de datos tiene 3 tablas. Alumno, inscripción y materia, ¿sí? En la guía teórico-práctica, esta, fíjense que más abajo menciona este esquema porque es el esquema que vamos a usar para construir nuestra aplicación, para poder construir nuestra aplicación, nuestro proyecto transversal, el proyecto que vamos a usar de ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que nos dice acá es lo siguiente, dice, la Universidad de La Punta cree necesario utilizar un sistema para poder llevar el registro de los alumnos de la institución y las materias que se dictan en la misma. Adicionalmente, se necesita poder registrar las materias que cursa cada alumno. El sistema debe permitir cargar la calificación obtenida, la nota, cuando un alumno rinde un examen final. Para cada materia que curse un alumno, solo se registrará la última calificación obtenida. O sea, no se mantiene registro de las notas obtenidas anteriormente. Por lo que, si un alumno rinde el examen final de una materia y obtiene una calificación de 2,
y luego rinde nuevamente el examen final para la misma materia y obtiene una calificación de 9, solo quedará registrado esta última, ¿no? Esta última nota. Y para eso sugiere este mismo modelo, ¿no? En donde tenemos un alumno, una materia e inscripción que representa la relación de muchos a muchos entre alumno y materia, ¿no? Un alumno se puede inscribir en varias materias y una materia se puede inscribir en una materia puede tener varios alumnos. Esa información está guardada en la tabla de inscripción, ¿no? Que tiene referencia de qué alumno está inscrito en qué materia y solo guardamos la última nota, ¿sí? La última nota. Si quisiese un historial de notas y hubiese tenido que crear una tabla historial de notas, ¿sí? En donde para una inscripción para una inscripción a una materia puede haber muchas notas. Pero nosotros, para no hacer tan complejo el modelo, ¿sí? Y que se entiendan más que nada los conceptos de JDBC y poder hacer un proyecto simple desde inicio hasta fin, nos quedamos con 3 tablas, ¿sí? Esto se podría normalizar de muchas maneras y completar información de muchas maneras. Pero el ámbito, ¿sí? El alcance, mejor dicho, de este proyecto es solamente registrar las inscripciones de los alumnos en las materias y la última nota obtenida. Nada más. No me interesa saber la asistencia, no me interesa saber el resultado de las otras notas. ¿Tá? Ese es el límite, el alcance. Ahora bien, en la tabla alumnos, fíjense que tienen un ID autoincremental, el DNI, que aparentemente es único, por el iconito, tienen un apellido, un nombre, fecha de nacimiento y tienen un estado. El estado, evidentemente, es para hacer una baja lógica, ¿no? El estado indicará que si tiene un valor true, el alumno es que está activo en la base de datos, existe en la universidad, y si tiene un valor false, significará que el alumno no existe, ¿sí? Fecha, nacimiento y estado. Si vamos al gestor de base de datos, ¿sí? Tengo recreada esta base de datos, tenemos recreada ya esta base de datos, está por acá. Esperen que me parece que cerré todo, acá. ¿Sí? Entonces, si me paro en la tabla alumno, fíjense, en mi caso, tengo este ejemplar en alumnos de 25 filas, en donde algunos de esos alumnos están activos, ¿sí? Y otros están dados de baja, ¿sí? Estos que están en estado 0 están dados de baja. Entonces, queremos crear una prueba desde el método main para poder conectarnos a esta base de datos que se llama Universidad ULP y poder hacer un insert de un alumno, ¿sí? Me conformo con eso. Quiero hacer esa prueba. ¿Se dieron cuenta que en esta unidad, la unidad 4, que es acceso a datos, todas las pruebas, ¿sí? La conexión a la base, la carga del driver, la conexión a la base de datos, el uso de alguna de las tablas, ¿sí? Las operaciones sobre algunas de las tablas, las hacemos todas desde el main, ¿sí? Las hacemos a todas desde el main. ¿Para qué? Para solamente concentrarnos concentrarnos pura y exclusivamente en las clases que forman parte del paquete JDBC, ¿sí? Ya en la unidad que viene, en donde ya vamos a empezar a construir el proyecto final, ya van a ver cómo podemos estructurar el proyecto, ¿sí? Y qué otras clases tengo que generar para poder hacer que la interacción de mi aplicación con la base de datos sea más eficiente, ¿sí? Bien, en este caso, yo tengo un nuevo proyecto, ¿sí? Y quiero conectarme a la base de datos. Le voy a preguntar a Alexis Allendez. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer, Alexis? ¿Qué te parece a vos? Ariel Zurita lo puede ayudar. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer acá? Ariel, Alexis Allendez. Puede ayudar también Candela. Abran el micrófono. Sí, profe. Según lo que estuvimos viendo con Juanjo, ¿Sí? hicimos un método para establecer la conexión. Bien. Pero antes de eso, ¿qué es lo que tendría que hacer? No, vos Si Crear quiero un establecer la conexión, atributo.
Ponele. Yo Importar te la quiero poner librería. ahora, lo primero que tengo que hacer es cargar los drivers de conexión. Exactamente. Ok. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es cargar los drivers. ¿Y cómo hago, Cande, para cargar los drivers? Yo los tengo ya descargados, ¿no? ¿Por dónde voy para agregar esas librerías? Ok. ¿Por Ahí dónde en iría? librerías, Ajá. botón derecho, add jar. Ahí. Ajá. Jar, metele. Estamos en Desde ahí español. pude yo. Ajá. Ya, exactamente. Y acá buscamos el archivito, ¿no? Que en mi caso se llama Sí. MariaDB, este usé yo. Tengo el de MySQL también. Acá, MariaDB Client 2.3, ¿sí? Asegúrense que no diga sources si lo descargan, porque el sources tiene lo mismo, pero con las clases .java. Este tiene lo mismo, pero con las clases comprimidas, ¿sí? Compiladas. ¿Ah? Bien, yo usé la versión 2.3, ustedes pueden usar cualquier versión. Fíjense, mirá Candela, y mirá Ariel, y mirá Alexis, ¿sí? Que en librerías, ¿ven? Acá tengo la librería agregada, ¿sí? De MariaDB. Pero si yo despliego acá, es como que puedo ver lo que está comprimido ahí adentro, ¿sí? Y fíjense, acá tengo el paquete org, MariaDB, JDBC, y dentro de este tengo todas las clases. Dentro de ellas, la clase driver.class. ¿Ves? ¿Por qué te explico esto? Porque yo ahora quiero hacer la conexión. Bien. En la unidad que viene, el profe se adelantó un poquito, pero en la unidad que viene correspondería que cada clase tenga su responsabilidad. Es decir, si yo voy a establecer la conexión, bueno, que haya una clase que tenga un método que se encargue de hacer la conexión. ¿Quiero operar con alumnos? Bueno, correspondería que en el proyecto existe una clase que tenga métodos que me permitan operar sobre la tabla alumnos. ¿Quiero trabajar con las materias? Y correspondería que haya otra clase que tenga métodos para que permita operar sobre la tabla de materias. Eso lo van a ver ya cuando empecemos a construir el proyecto final, ¿sí? El proyecto transversal. Pero ahora, en esta unidad, la idea es que entendamos cómo trabaja el framework, ¿sí? Por eso es que toda la prueba la vamos a hacer en el main, ¿sí? Y los ejercicios les dicen, mira, haz la prueba en el main, no te hagas otra clase de conexión aparte, si lo querés hacer, bárbaro, pero no hace falta ahora acá, la puedes hacer acá, ¿sí? La carga del driver, la conexión, eso lo podrías hacer acá. Si entendiste cómo hacerlo con una clase aparte, qué sé yo, lo haces. Si no, no te preocupes, porque en la unidad que viene, ahí sí te vamos a obligar a hacer eso. ¿Estamos? Entonces, yo pregunto acá. Si yo quisiese instanciar un objeto, ¿sí? Por ejemplo, de tipo driver, ¿sí? Yo quiero crear un objeto de esta clase. ¿Qué operador usábamos para crear un objeto? ¿Cómo hacían para crear un objeto? Claro, Martín, esas clases serían las controladoras. O, sí, ponerle que sean las controladoras. Mira, Martín, en realidad no serían las controllers. Serían parte de las clases que representan el modelo de datos, ¿sí? ¿Está? Las clases controladoras serían las que toman las peticiones de la vista, ¿sí? Toman la petición que vienen de la vista y van a otro grupo de clases, van al modelo, a las clases del modelo, para traer información o hacer alguna operación, y cuando esas clases del modelo responden, enviárselos nuevamente a la vista. En nuestro caso, no vamos a implementar un MVC puro. ¿Por qué? Porque la vista y el controller van a estar juntos, ¿sí? En nuestro caso, en la vista, en el mismo listener que ponen al botón, van a poner la lógica, ¿sí? Y en estas clases que digo yo, la clase que va a tener por responsabilidad operar sobre la tabla alumno, la clase que va a tener métodos para operar sobre la clase materias, formarían parte del modelo también, ¿sí? Nosotros las vamos a llamar data a esas clases. Cambia al administrar la vista desde Java, digamos. Vamos a administrar la vista, sí, siempre desde Java, pero la vista la vamos a administrar en el mismo, viste, cuando pongas el listener, los listener para los eventos de la vista, una clase controller en Java sería una clase que va a estar aparte con los métodos, ¿sí? Con la lógica de negocio. Entonces, en la vista tendrías el listener, ¿sí? Que cuando el usuario haga clic en este botón guardar, bueno, llama de esa otra clase el método guardar,
que recibe desde la vista los datos de la persona, del alumno que quiera guardar, y a su vez, este controller llama del modelo a la clase que va a interactuar con la tabla de alumnos y envía los datos, ¿sí? Cuando Bien, esa sí, clase sí. del modelo diga que ya se guardaron, la clase controladora recibe el mensaje y se lo pasa a la vista, ¿sí? Ese intermediario controlador no lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Para ahorrar complejidad. Pero sí, en los otros laboratorios van a ver de manera detallada el patrón MVC. ¿Mm? No, por eso le preguntaba por lo que la vista ya la tenemos acá en Java, como que sería innecesario, entre comillas, bueno, habiéndolo, o sea, teniendo el manejo desde ahí. Claro, vamos a hacer la lógica de negocio, la vamos a manejar desde la misma vista. Y las acciones contra la base de datos, ¿sí? La vamos a manejar con otras clases aparte, ¿sí? Bien, Que ahí ya vamos a gracias. llegar. Por eso, por ahora nos concentramos en esto, ¿sí? Nos vamos a concentrar en esto, vamos a ir despacito. Persistir significa, ahí que salió la pregunta de Martín Nicolás, persistir significa, persistir es cuando ustedes, persistir un dato es cuando lo guardan y ese dato permanece almacenado por más que ustedes cierren la aplicación, ¿sí? Yo puedo persistir datos, puedo guardar datos en archivos, por ejemplo, podría guardar un dato en un archivo, o en este caso, vamos a ver cómo guardar datos en bases de datos, ¿sí? Vamos a persistir datos. Por eso, por ejemplo, hay el framework que tiene Java para lo que es persistencia de datos se llama JPA, Java Persistent API, API de persistencia de datos, ¿sí? Ahí en esa categoría entraría, por ejemplo, Hibernate, ¿sí? En esa categoría, Hibernate como alto nivel y un bajo nivel podría entrar JDBC, ¿sí? Bueno, la pregunta acá es la siguiente, muchachos. Si yo quiero crear un objeto de la clase driver, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que esa clase está dentro del paquete ORG MariaDB JDBC. ¿Cómo podría hacer para crearlo? ¿Cómo hago para crear un objeto? Ah, sí, parecido. Nico. ¿Cómo hago para crear un objeto? ¿Qué operador usan para crear un objeto? New. New, New. ¿sí? New, perfecto. Ahora, yo puedo poner new, ¿no? org.mariadb.jdbc.driver, ¿no? Y así puedo crear un objeto de tipo MariaDB, ¿cierto? Ahora, si yo lo hago de esta manera, tiene que existir siempre, siempre en mi proyecto este paquete de librerías, ¿sí? De MariaDB. Pero no tendría que existir siempre. Ah, no, papá, fíjate esto. Yo creé mi aplicación para que hoy se conecte a un gestor de base de datos MySQL, ¿sí? Puede suceder que por requerimientos específicos la empresa necesite mudar toda la base de datos a Oracle, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Toda la aplicación de nuevo? No. Directamente mudás la base de datos a Oracle y lo único que haces en tu aplicación es cambiar el driver de conexión. Cambias el driver de conexión de MariaDB, de MySQL, a el de Oracle. Y punto. Haces algún cambio en la conexión. Todo lo demás no lo tenés que modificar. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces yo necesito algún dinamismo que me permita a mí, por ejemplo, instanciar un objeto de driver, pero de alguna otra forma que sea un poco más dinámica. ¿Sí? Bueno, la otra forma que tengo de instanciar un objeto es así, cuando ustedes hacen class.forName, esta es otra forma de hacer un new, ¿sí? Y le paso acá el driver de conexión, la clase donde está el driver de conexión, org.mariadb.jdbc, ¿sí? Driver se llama. Ok. Este string podría venir por parámetro en algún método, es decir, podría yo tener un método al que le paso, me quiero conectar a la base de datos, ¿sí? A la base de datos que está en MySQL, ¿sí? Bueno, pum, paso a esa cadena. No, me quiero conectar ahora a la base de datos, a la misma base de datos, pero que la tengo en Oracle. Pum, cambio la cadena, ¿sí? Cambio el driver directamente. Ahora, ¿qué puede llegar a suceder? Podría llegar a suceder que en tiempo de ejecución
yo me haya olvidado de meter la librería esta, ¿sí? Entonces podría llegar a suceder que no encuentre la clase driver. ¿Mm? Por eso es que me dice, mira, este método podría llegar a lanzar la class not found exception. Ah, entonces la voy a encerrar a esto, a esta línea le voy a encerrar en un try catch. ¿Y qué podría poner acá en el catch? Y qué sé yo, ponete un option pane, option pane, punto, show, message dialog. Como no lo estoy lanzando desde ninguna ventana, pongo null, y acá el mensaje podría ser error al cargar driver. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta línea que está dentro del try, esto lo único que haría sería cargar los drivers. ¿Sí? Entonces, como recién estamos empezando, yo estoy haciendo estas pruebas desde el main para entender cómo trabaja esto. ¿Sí? Entonces, ¿puse la línea para cargar el driver? Bueno, probalo. A ver, ejecuta. Bien, no salió nada. Satisfactorio quiere decir que está todo bien. ¿Sí? Si yo me hubiese equivocado acá en el nombre de la clase, por ejemplo, drivers, ¿sí? Y ahí va a entrar el catch. ¿Sí? Fíjense. Y saltó. Error a cargar driver. Entonces yo sé que el error está puntualmente acá. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces, si todo sigue bien, si sigue la ejecución acá dentro de este try, ¿sí? Si la ejecución sigue acá en la línea 16, quiere decir que el driver se cargó con éxito. ¿Sí? El driver está cargado. Perfecto. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tendría que hacer ahora? A ver, le vamos a preguntar a Christian Moore. Christian, una vez que cargué el driver, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer ahora si mi intención es poder insertar un alumno? ¿Qué es lo siguiente que tendrías que hacer? Conectarme, crear la Conectarme. conexión. Crear la conexión, exactamente. ¿Por qué? Porque a través de la conexión yo voy a poder generar todos esos objetos que me van a permitir hacer operaciones sobre la base de datos, ¿sí? ¿Y cómo establezco la conexión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué método tengo que invocar para poder establecer la conexión? Creo que la conexión, ¿puede ser? El connection es el tipo de objeto Crear un que objeto. genero, ¿sí? Pero Claro. ¿qué método usás para poder establecer la conexión? Get connection? Get connection, ¿Es que el lo driver tienen en qué manager? clase. Driver manager, ¿sí? Punto, tiene un método. Driver manager tiene un método estático que es get connection, ¿sí? Puedo usar cualquiera de las sobrecargas. Yo voy a usar la primera, ahí está. ¿Sí? Este get connection es un método estático de la clase driver manager. He visto que las nuevas implementaciones, las nuevas versiones de NetBeans, no les importa automáticamente la clase driver manager, ¿sí? Tienen inconvenientes. Entonces, miren, ¿se acuerdan que les dije que todas las clases que forman parte del paquete JDBC están en el paquete Java SQL, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro del paquete Java SQL es donde tienen driver manager. Pero también van a tener ahí connection y todas las otras clases de las que van a usar objetos para poder hacer operaciones, ¿no? Entonces, para no poner un import por cada clase, pongo un asterisco. Entonces, le digo, mira, a medida que vaya usando las clases, tráemelas. Me ahorro dolores de cabeza. Bien. ¿Qué espera este connection? ¿Sí? Y está sobrecargado. Yo podría poner un string con toda la... ¿qué espera? La base de datos a donde me voy a conectar. El usuario y la contraseña. Eso espera en términos generales, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer por separado. Voy a crear un string usuario. ¿Sí? ¿Qué tengo que poner acá? ¿Qué tengo que poner acá? La URL en donde se encuentra mi base de datos. Pero como mi base de datos es MySQL, a la URL la tengo que armar de esta manera. ¿Sí? Habíamos dicho JDBC, dos puntos, MySQL, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Dos puntos, barra, barra, y el IP en donde está el servidor de base de datos, ¿sí? Si el servidor de base de datos está en otra computadora, ¿qué hago? Y me voy al servidor, y tiene un IP público, me voy a esa computadora, en donde está el servidor, ¿sí? Y qué sé yo, hago un IP config, y digo, a ver, ¿qué IP tiene esta máquina? Y en esta red, la máquina tiene este IP, 192.168.0.100, por ejemplo. Ah, bueno, entonces acá
¿sí? Pongo el IP, 192.168.0.100, ¿sí? 2 puntos y el puerto, ¿sí? ¿Vieron que algunos de ustedes tuvieron que cambiar el puerto de conexión? ¿Sí? Si yo no pongo el puerto, él va a buscar este puerto por defecto, 3306. 3306. Pero si cambiaste el puerto por 3308, tenés que ponérselo, ¿sí? Pones la URL, 2 puntos y el puerto, ¿sí? Si no lo cambiaste y es 3306, no le pongas nada. ¿Y en dónde encuentro eso? Bueno, fíjate acá, en SAM, ¿sí? Cuando levantás el servicio, fíjate que en mi caso, acá MySQL está en ese puerto, 3306. Si el tuyo está en otro que no sea el 3306, tenés que aclarar el puerto en la conexión, ¿sí? Bien. Ahora, como este IP es el de mi máquina, es la misma máquina donde estoy corriendo, voy a correr el programa Java, ¿sí? Yo puedo poner el IP, ¿sí? O ¿cuál es el IP que representa a la misma computadora? Root. A ver. ¿Qué IP Localhost representa la placa de red de mi máquina? 127.0.0.1. Ah, 127.0.0.1. Podría poner así, Correcto. ¿no? Y si no, de qué otra manera podría decir el IP de mi máquina. Mi máquina. Localhost. Exactamente. Localhost. ¿Sí? 2 puntos el puerto, barra, ¿y qué va después de la barra? El nombre de la base de datos, ¿sí? En mi caso, la base de datos, ¿cómo se llamaba? Universidad ULP. A esta base de datos me quiero conectar, ¿sí? Universidad ULP. Entonces acá, Universidad ULP. Bien. Punto y coma. Bueno, por otro lado, ¿qué necesito? Y necesitas el usuario. Perdón, esta es la base de datos, no el usuario, perdón. Esta es la base de datos, o la URL de la base de datos. Después, ¿qué tengo? El usuario. ¿El usuario por defecto cuál es? Root. Root, ¿sí? Salvo que ustedes hayan creado otro usuario, ¿sí? Ustedes saben que así como tienen tienen sentencias SQL para manipular datos, ¿sí? Como insert, update, delete, ¿sí? Tienen sentencias para definir datos, ¿no? Y también para seguridad, como por ejemplo la de poder crear usuarios, ¿no? Yo podría poner create, user, ¿sí? Y crear un usuario nuevo, con una contraseña, ¿ah? O modificarle al usuario actual. En este caso, si no hicieron eso, si tienen la instalación por defecto, el usuario por defecto, como bien me dijeron ustedes, es root, ¿sí? Y el password, Por defecto es vacío. por defecto, es así, comillas vacías, ¿sí? En mi caso, yo lo tuve que modificar por otra cuestión que estaba haciendo, es admin, ¿sí? Si tienen instalación por defecto, nada. En mi caso, es admin. Genial. Entonces ahora, teniendo la URL de la base de datos, teniendo el usuario y el password, puedo establecer la conexión, ¿sí? Le puedo pasar al método getConnection esos datos, la base de datos, coma, el usuario, coma, y password, ¿sí? Perfecto. Y esto me devolvería un objeto de tipo connection. Connection, ¿sí? Ahora, este método puede llegar a lanzar una excepción, la SQL exception. ¿En qué caso? Y en el que me haya equivocado en la URL, por ejemplo, o en el usuario, o en el password. Entonces, ¿qué hago? ¿Lanzo la excepción? ¿Pongo un throw arriba? No. Agrego ¿Lo encierro esto en un try catch? No, voy a tener tantos try catch anidados, voy a hacer un lío. No, agregar una cláusula más, catch, acá. Al try, agregarle un catch. Y acá sabemos que va a entrar al SQL exception si qué, si está errada la conexión, ¿sí? Entonces acá podría poner option paint, una copia, acá, que diga error de conexión, ¿sí? Error de conexión. Pero este es un mensajito potable para el usuario, ¿sí? Por detrás nosotros podríamos hacer esto, pedirle al objeto excepción que me muestre la excepción. x.print stack trace, por ejemplo, me muestre toda la pila de el stack de la excepción, ¿no? Toda la cadena. Entonces, estaba abriendo el chat. Entonces,
Cargo los drivers, ¿sí? Si todo sale bien, establezco la conexión, ¿sí? Si todo sale bien, no va a pasar nada. Si hay algún error, ¡pum!, va a entrar al catch del SQL exception. Probemos. A ver. Ejecuto. ¡Ay! Me salió error de conexión. ¿Sí? Aceptar. Me dice... Puede ser lo mismo del video que pasa por la diferencia entre MariaDB y MySQL. No, fíjate que acá me dice, mira, no se puede conectar a la dirección localhost puerto 3308. ¿Sí? Viste que al imprimir el stack trace, ¿sí?, me da el error. Y acá me dice en qué línea, ¿eh? ¿Y saben cuál es el error? Bueno, acá cuando hago la conexión, ¿no? Que mi puerto es Yo 3306. tenía 06, claro. Yo tenía el 3306, ¿sí? Ahí está. Entonces, ejecuto, pumba, satisfactorio. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Podría suceder, sí, también lo que decís, Adam, ¿sí? Podría suceder que si están usando algún driver específico o más nuevo de MariaDB, les exija que en la conexión pongan MariaDB, ¿sí? Podría suceder eso. ¿Estamos? En este caso, por la versión de driver que yo estoy usando, que es esta 2.3.0, en la documentación me dice que lo use de esta manera, ¿sí? Lo puedo usar de esta forma. Bien. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Bueno, si ya tengo la conexión, acá, quiere decir que yo ahora puedo operar, ¿no? Y yo quiero agregar un alumno. ¿Y cómo sería? ¿Qué sentencia tendría que usar para agregar un alumno a la base de datos? ¿Qué sentencia SQL tendría que enviar para poder dar de alta un alumno? Un insert. Un insert, exactamente. Un insert. ¿Y qué puede suceder? Que ustedes digan, che, yo tengo que agregar un alumno. ¿Sí? Tengo que agregar un alumno. Pero ni me acuerdo cómo usar el insert. No le voy a decir al profe Luis porque se va a enojar. Entonces, puedo irme a la base de datos, busco insert y acá me da una pista. ¿Sí? Para insertar un alumno sería insert. ¿Sí? Recuerden que no hacen falta estas comillitas para los nombres de los campos de la tabla. Yo voy a insertar el ID del alumno, no, porque es autoincremental. Voy a insertar DNI, apellido, nombre, fecha, nacimiento, estado, ¿sí? Y luego de evalues van los datos que voy a cargar, ¿sí? Luego de evalué, los datos que voy a cargar, ¿sí? Ahora bien, esa sería la sentencia, ¿sí? La estructura, la sintaxis de la sentencia. ¿Qué puedo hacer? Me lo copio y me vuelvo otra vez acá en el bin, ¿sí? Y digo, bueno, a ver, voy a poner un string con la sentencia SQL que quiero enviar, ¿sí? Que es esta, de comillas. Ahora sí. Voy a correr para la izquierda para que lo vean. Acá. Dentro del string voy a pegar toda esa secuencia, ¿sí? Si ustedes ven que es muy largo el string y lo quieren leer mejor, supongamos, insert into, enter. Y ahí me concatena. Alumno, DNI, apellido, nombre, enter. A ver cómo lo van pulsando enter, automáticamente les concatena con el signo más la cadena, ¿eh? Para que sea más fácil leer. Bueno, ¿qué quiero poner acá? El DNI. Bueno, qué sé yo, tiene que ser un DNI que no exista. 656568, 69. Ahí está, DNI. DNI es un número. Lo pongo así. Coma. ¿Qué sigue? El apellido. El apellido tiene que viajar como un string, como una cadena. Entonces lo pongo entre comillas simples acá. ¿Sí? ¿Qué apellido? López. ¿Sí? Che, profe, pero así vamos a cargar los alumnos. No, así no los vamos a cargar. Acá en el programa, en la aplicación final, no lo van a cargar así. Acá porque estamos probando. En la aplicación final va a haber una vista con un formulario donde el usuario va a cargar los datos del alumno y cuando el usuario le clica en el botón guardar, ¿sí? Acá va a venir el DNI que está en el formulario. Acá va a venir el apellido. ¿Entiendes? Acá estamos probando. ¿Sí? López, iría el nombre, que sería María, por ejemplo. La fecha de nacimiento, que la tengo que pasar como un string, ¿se acuerdan? Entre comillas simples, formato. Año, bueno, esto nació en el 2000, en el mes de, qué sé yo, de abril, del año, el día 25.
25 de abril del 2. El estado que está activo, ¿sí? Puedo poner true, ¿sí? O el 1, como ustedes quieran. Bueno, ahí está. Eso es lo que pretendo enviar, ¿sí? A la base de datos. Eso es lo que pretendo enviar. Pero para poderlo enviar, tengo que crear un objeto primero, ¿sí? Para poderlo enviar a esto a la base de datos, tengo que crear un objeto, ¿sí? De JDBC, tengo que crear un objeto que se va a encargar, que va a hacer la tarea de enviar a la base de datos esta sentencia, ¿sí? ¿De qué tipo es ese objeto que voy a tener que crear? A ver, me va a decir Emanuel Alcaraz. Emanuel Alcaraz. ¿De qué tipo es el objeto que tengo que crear ahora para poder enviar esta sentencia? Lo puede ayudar Eric Punino. A ver. ¿De qué tipo es el objeto que tengo que crear para poder enviar esa sentencia? O esa o cualquier sentencia SQL. ¿De qué tipo tiene que ser el objeto que tengo que crear? A ver, La ¿lo puede verdad ayudar? no sabría, profe, pero statement puede ser. No. Bien, exactamente. Es un objeto de tipo statement, ¿sí? Es de esa familia. Es de esa familia. Ujú. Exactamente. Bien, confío en los que por ahí están medios perdidos, van a aprovechar el fin de semana para ponerse al día. ¿Sí? Bien, sí, es un objeto de tipo statement. Puntualmente es un prepare statement. ¿Sí? Quiero pronunciar igual que Adam, pero no me sale. Ahí está, prepare statement. Ok. ¿Y cómo lo genero el objeto prepare statement? Para generarlo, lo hago a través de la conexión, ¿sí? A través de la conexión. ¿Cómo? Así. Conexión, connection, a través de ese connection, punto, y el método. Prepare statement, ¿sí? ¿Y qué espera que le pase por parámetro? La sentencia SQL que vas a enviar. Ahí está, un string espera, ¿sí? Yo lo separé acá aparte en una variable al string este de la sentencia que pretendo enviar para que sea más fácil de entender, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo hago com punto prepare el statement y le paso la Pues, sentencia SQL, se ejecuta, se genera este objeto. Sí, escucho. no, pensé que le faltaba una D en la segunda parte de esa línea, pero Ah, no, es prepare. Pero el ese método es verbo prepare. ahí Y y acá el Ah, objeto que perfecto. genera, adjetivo prepare. y Entiendo. ¿Sí? El objeto. Bien. Ahora, acá cree el objeto. ¿Sí? ¿Qué tiene este objeto? Y tiene guardada la sentencia que pretendo enviar. Pero, ¿cómo la envío? ¿Cómo le digo a este objeto prepare el statement que quiero enviar esa sentencia? ¿Qué invoco? ¿Qué método invoco? Execute update. Bien. Algún execute tengo que ejecutar. Exactamente. ¿Estamos? Es execute update, puntualmente. ¿Sí? Cuando las sentencias que ustedes van a enviar es un insert o un update o un delete, es execute update el método que tengo que usar. ¿Sí? Si la sentencia que voy a enviar a la base de datos es un select, tengo que usar execute query. ¿Sí? El execute update me va a devolver un número. Ese número es un entero que va a indicar la cantidad de filas afectadas. ¿Sí? Si yo en el mismo insert envío 5 alumnos, bueno, el execute update me debería devolver 5, que se agregaron 5 filas. Si borro 5 alumnos, si uso un delete para borrar 5 alumnos, me debería devolver 5. ¿Sí? Me devuelve la cantidad de filas afectadas. Sí, execute update. Cuando yo hago esto, prepare statement, execute update, esta sentencia viaja a la base de datos. ¿Sí? La base de datos le va a responder con la cantidad de filas afectadas y yo podría guardar esto que es una variable filas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de este lado, decir, bueno, si filas es mayor a 0, significa que pudo agregar el alumno, entonces yo acá podría poner un option pane, perdón, un option pane, ¿cómo es? Un diálogo, ¿sí? Que diga alumno agregado, por ejemplo, ¿sí? Alumno
agregar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, de la forma en la que voy a ejecutar yo se va a desprender otra cosita más interesante que van a ver ustedes, ¿sí? Entonces, si ejecuto esto, se conectaría a la base de datos y agregaría al alumno. Genial. Perfecto. ¿Qué pasará si vuelvo a ejecutar esto, che? ¿Qué les parece? Entra el ¿Lo catch. va a agregar el alumno? ¿Eh? ¿Me lo agregará No o no? suelta. Entra por el No. catch. Bien. O sea que, ¿por qué entraría por el catch? ¿Por qué habría una excepción? Porque un duplicado. Bien, porque en la tabla alumno, DNI es único, ¿no es cierto? No me debería dejar agregar un alumno con el mismo DNI, ¿no? Entonces, quiere decir que este método, execute update, puede llegar a lanzar, ¿qué excepción? ¿Class not found o una SQL exception? SQL exception. SQL exception. Entonces, acá nosotros, y acá vuelvo otra vez a lo mismo, acá estamos probando todo desde el main, estamos haciendo todo en el main, la conexión, perdón, la carga del driver, ¿sí? La conexión, lo estamos haciendo todo en un mismo matete, ¿sí? Por eso es que acá en este catch pueden entrar por los dos lados, puede entrar porque hubo un error en la conexión o porque la sentencia, el execute update, produce la SQL exception, ¿sí? ¿Estamos? Bien, en la realidad, esto se hace por separado. Va a haber una clase que va a tener esta responsabilidad de cargar los drivers y hacer la conexión por un lado, ¿sí? Después voy a tener otras clases con esta responsabilidad de manipular los alumnos por otro lado, ¿sí? Acá estamos haciendo pruebas en el main en donde la única intención es que ustedes entiendan esto, cómo cargo un driver, cómo establezco la conexión y cómo genero los objetos statement para poder operar con la base, ¿sí? Entonces, efectivamente, si yo vuelvo a ejecutar, ¿sí? Se produce, ¿ven? Error de conexión. Entra por el catch de error de conexión, ¿sí? Entra a este catch, ¿sí? Vieron que yo puse acá un print stat trace, fíjense, que acá, en la consola, aquí estoy en la barra esta de zoom, aceptar, en la salida, ay, se me perdió la ventana de salida. Acá. Fíjense, acá, ¿ven? La excepción es, es entrada duplicada, es entrada duplicada para este DNI, ¿no? ¿Sí? Fíjense acá, yo podría, dentro del catch, acá, pedirle más información. Fíjense que cada error que se produce en la base de datos está identificado con un número, ¿sí? Yo podría ir a la documentación de MySQL y ver la codificación de errores, ¿no? Yo voy a imprimir acá, al final, código de error. Porque como estoy trabajando en modo debug, modo prueba, quiero ver de la excepción, punto, que me diga el get mensaje no. Get error code, el código de error, ¿sí? Ejecuto nuevamente, sé que se va a producir la excepción, genial, y acá me dice que el código de error es el 1062. Entonces, si es un error 1062, ¿sí? Es entrada duplicada. Ah, entonces acá en el catch, ¿sí? Yo podría hacer esto. Guarden en una variable entera el código de error, ¿sí? Excepción punto get error code, y acá decir, sí, el código, o un switch, qué sé yo, ustedes como lo parezca mejor. Sí, el código de error es igual a 1062, ¿sí? Entonces, acá el mensajito va a ser, pumba, entrada duplicada. Duplicada.
duplicada. ¿Sí? Entrada duplicada. Si no, sí. Ahora voy a poner acá un else. Y me voy a mandar este option pane acá adentro. Entonces, si es entrada duplicada, el error ya sé que es 1062. A ver, ejecuto. Entrada duplicada. Bien, perfecto. Supongamos que corrijo eso. Digo, no, este alumno tiene el documento 999-885, ¿sí? Este es Martínez, María también se llama, y nació en la misma fecha. Está. Pero la voy a pifiar acá. La voy a pifiar en la contraseña, ¿sí? Que yo tengo contraseña. Bueno, algo más típico, la URL. Acá está. Le saqué a Universidad WP, le saqué la P. ¿Sí? Está bien el alumno, está todo perfecto, pero ahora el error es otro. Ejecuto, ¿ven? Error de conexión, mira. Pero a ver, fíjense, es el error 1049. Y cuando el error es el 1049, ¿sí? Guarda cuando es el 1049. Cuando es el 1049 tiene que ver con acá, base de datos desconocida. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo, qué sé yo, puedo personalizar, a eso quiero llegar yo, el error, ¿sí? ¿Estamos? Si no, si el código de error es igual a 1049, ¿sí? Acá que diga base de datos desconocida. Bueno, qué sé yo. Y si no, que diga error solamente. Error. Bien. ¿Está? Entonces, eso. Estén atentos a que cualquier acción que ustedes hagan contra la base de datos produce un error. ¿Sí? Cualquier error que se produce en la base de datos, ¿sí? Está representado por un código, eso dice. Ahí está. Ejecuto, alumno agregado por eso. ¿Sí? Bien, chicos. Eso es solamente el encuentro de hoy. Esta primera partecita era esto, nada más. ¿Sí? Atar en 2 o 3, esos puntitos que dejamos por ahí sueltos. Fíjense acá, en el caso de Guillermo, él puso el driver de conexión de MariaDB, el que estándar, el que sabemos que funciona, y en la URL, ¿sí? Vieron que tenían por defecto MySQL, ¿sí? En la URL de la base de datos, MySQL. Fíjense qué pasa si él deja MySQL, ahí en la línea 14, volvelo a donde tenés MariaDB, exacto. Fíjense, que en algunos de ustedes, en algunos de los casos funcionó, en otros no. Todo va a depender seguramente de la versión de SAM que ustedes tengan instalado. Pero para que vean el error, cuando él ejecuta, ¿sí? ¿Ejecuto, profe? Sí, ejecute nomás. No permite esa URL para la base de datos. Y dice que ahora funciona. No. Y fíjense el error, ¿ven? Es No, un pero SQL exception, ¿sí? Y dice, no encuentra un driver, no es que tengo que sustituir el driver para poder conectarme a esta base de datos, ¿sí? Para usar esta URL. Tengo que cambiar, no encuentro un driver para esta URL de conexión que pusimos acá. Y fíjense que en el 80% de los casos a ustedes les funcionó, ¿sí? Bueno, acá, cuando sucede este tipo de error, en el connection, cambien la URL de MySQL por MariaDB. ¿Sí? Si les llega a suceder eso, cambien en la URL por MariaDB y no deberían tener problema. ¿Sí? Ok, Máximo. Ahí está. Corrió exitosamente. Ahí quedó. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Bien. Sala 4, que había llamado primero. Sala 4. ¿Qué problema tenía? Comparta. Justo dio en el clavo ahí cómo vamos a hacer la entrega.
La idea es que que No prueben la- todo desde el main, ¿no? Si podés compartir. Si podés, Eduardo, mejor. ¿podés compartir que sos el que tenía la... Bien. Fíjense que en el trabajo práctico les va pidiendo, por ejemplo, que desde el main, ¿sí? Desde el main prueben agregar 3 empleados, ¿sí? Una vez que agregaron los 3 empleados, comenten las líneas en donde agregaron los 3 empleados y luego les pide agreguen 2 herramientas. Bueno, agregan al main las líneas para agregar las 2 herramientas. Una vez que las agregaron, que lo ejecutaron y lo agregaron, comentan, ¿sí? Que queden todas las líneas que ustedes ejecutaron comentadas, ¿sí? No hay problema. Entonces, les va a quedar el main con todas las sentencias, ¿sí? Necesarias para cumplir con el agregado de los 3 empleados, las 2 herramientas, el listado de los empleados, ¿sí? Es muy probable que no hayan visto en clase, me comentaba recién una compañera, cómo ejecutar, hacer un execute query, cómo recuperar. El video 3 del tutorial que tienen en la plataforma explica cómo obtener los datos de una consulta. De todas maneras, mañana también lo vamos a trabajar, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que entregar en la tarea? Lo que van a entregar en la tarea es, esto lo suben al repositorio, pero antes de subir al repositorio, ¿saben qué pueden hacer? Crear en el proyecto una carpetita más que sea base de datos. Y copien ahí en el proyecto el script de la base de datos. Exporten el SQL, el script de SAM, de MySQL, lo exportan y lo copian en esa carpetita. Entonces, cuando suban esto a GitHub, sube el proyecto y sube también el script de la base de datos, ¿sí? Y lo único que entregan ustedes es el link al repositorio. Nosotros nos encargamos después de ir al main y revisar, y si notamos algún inconveniente, descargamos el script de la base de datos para recrearlo en nuestras computadoras, ¿sí? Los profes que vamos a corregir. ¿Ok? No sé si ahí aclaré, Eduardo. ¿Se aclaró Sí, con profe, respecto a perfecto. cómo hacer la entrega? Bien, Eduardo. El SQL, el archivo Claro, SQL. haces una carpeta en el proyecto y copias ahí el script que exportaste de MySQL, ¿sí? ¿Estamos? No Ok, tienen que sí, sí. adjuntar ninguna captura ni nada. Nosotros vamos a ver el main y vamos a ver las líneas esas que ustedes fueron comentando, de a ver cómo hicieron los inserts de los alumnos, de los empleados, de las herramientas, cómo hicieron las consultas, ¿sí? Tranquilos. Ok, Bien. Grupo 4. Grupo 11. Tenía una duda también. Pregúntenos. si es posible insertar todo de una. Si es posible insertar. Claro, hacer todos los inserts de una. O sea, acá me falta Y bueno, terminar igual. como lo expliqué al comienzo, después de evaluate, pones entre paréntesis cada una de las tuplas que vas a insertar, ¿sí? Con un solo insert, ¿sí? eh, sí, sí, sí. Y la forma que hice yo, o sea, estaría mal. No, hacer los O inserts, sea, no hay yo drama. hice Un método. hice un método, ahí me falta No, agregar ¿y qué te esto, cambiar creaste? esto. ¿Variables? ¿Dónde están las variables esas? Un método de insertar y vas recibiendo, no hay problema, Claro. no hay drama. Pero hice muchos como prepare statement, no sé si No, no hay está problema, mal no hay o. drama, no hay drama. Mejoralo Ok. cuando agregue las herramientas, ¿sí? ¿Estamos? Estas Sí. líneas, Ujú, todas estas ujú. sentencias que usaste para agregar el empleado, ¿sí? Comentalas. Aunque repitan, a ver, no hay inconveniente si vuelven a repetir más abajo que crean el prepared statement, que crean el string con el SQL para agregar las herramientas. Vuelven a crear el prepared statement, vuelven a hacer el. No hay problema si lo vuelven a repetir. Al contrario, mejor si lo repiten escribiéndolo para que se les grabe cómo usan esos métodos. ¿Estamos? ¿Sí? Ujú, No hay problema si se repite el código. ¿Mm? No hay problema. ok. O sea, pero Perfecto. entonces puedo hacer todo en una sola ejecución. Podrías hacer en un solo insert, ¿sí? A ver, tendrías que modificar el insert, ¿sí? Sí. Porque no nos entendemos. Tenedme paciencia, porque para poder interpretar O cualquier sea, cosa. este insert.
Claro, en ese insert, ¿sí? Después de values, ¿ves? Pusiste un paréntesis para la Voy a primera poner una tupla. coma y, Claro, claro, después sí. del Y poner todos paréntesis, los otros valores. claro, después del paréntesis, ¿sí? O eso, y otra vez todos los valores nuevamente, ¿sí? Otra vez todos los Ajá, valores nuevamente. claro. Ahora, el tema acá es O el sea, sería... siguiente. sí. ¿Esto lo probaste? No, no, o sea, me falta cambiar esto, reemplazar esto Ah, en está bien, en las comillas. está bien. Entonces, fíjate vos ahí que en el método, si lo haces con un método, no vas a poder, ¿sí? No voy a poder que... A ver, ¿qué vas a poner acá en esta otra segunda tupla? ¿Qué nombre vas a poner? ¿Vas a tener que repetir el DNI? Ah, claro, claro, sí, sí. ¿Está? Bueno, ahí, buscarle la vuelta, buscarle la vuelta, ¿sí? Sí, Pero sí. básicamente eso es lo que tiene que haber. Y después que probaron, prueben el insert. ¿Probaron de agregar los empleados? Bueno, comenten todas esas líneas, no las borren, comenten y agreguen abajo después para agregar las 3 herramientas. Comenten después de que lo ejecutaron, si funcionó y lo demás, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto, grupo 11. Grupo 18, que también llamó. Grupo, sí. No, ya lo solucioné, era porque se me había importado mal el prepare statement, Bien, entonces me pedía castearlo, pero ahí lo pude solucionar. bien. Recuerden esto, chicos. Ni bien empiezan el proyecto, ¿sí? Ni bien hagan un import arriba, en el main, de Java SQL. Así no tienen problemas para poder usar todas las clases de JDBC. No van a tener problemas de usar el driver manager, el connection, el prepare statement, ¿sí? De que por error importen de un paquete equivocado. Directamente ustedes manualmente import java.sql.asterisco y después se ponen a trabajar en el main. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Cande. Sala 2, no les está tomando el driver. Compartas cuando quieres. Estoy en la parte de la conexión. A ver, fíjate, Cuando lo mostrame corro, primero, sí, vamos despacito además. Mostrame sí, las sí. librerías, a ver si está agregada, qué versión de librería agregaste en librería. Fíjate que tenés 300.000 librerías. ¿Con cuál te vas a quedar? Con la última. Estaba probando con la última. Quédate con la Las última. remuevo a todas entonces. Sí, mira, la forma rápida de removerla es esta. Cancelá ahí, hace clic derecho en Sí, librerías y ahí propiedades. Eso. Y ahí remove todas, menos la de la versión 3.0, que sabemos que es la que funciona. Ahí está. Perfecto. Y tenés ese, eso que pones ahí en for name, ¿sí? Se llama space name, espacio nombre. Estás cualificando en dónde se encuentra la clase driver, que está dentro de un paquete ORG, dentro de un paquete MariaDB, dentro de un paquete JDBC. Eso es si el sí, driver que vos usás es este que yo te pasé, el 2.3.0, creo, 3.2.0. Si usás ese. Quizás si usás otro, perfecto. la clase donde está driver, el paquete en donde está driver es otro, ¿sí? Tendrías que ver eso. Fíjate que en este es en donde tenés MariaDB, ORG, perdón, ORG, MariaDB, JDBC, y adentro de ese tenés driver. Fíjate que si desplegás ahí el paquetito ese, el de ORG, MariaDB, JDBC, fíjese que usted tiene ahí driver.class, más abajo. Ahí, ¿ves? ¿Estamos? Es válido ese namespace si tenés esta librería, ¿sí? Quizás si pones otra, capaz que no. Bien. La URL de Bien, conexión la construyó como JDBC, MySQL, localhost. El puerto donde corre tu aplicación es la 3306. No lo cambiaste vos, ¿no? Es sí, 3306, no tocaste nunca nada. Bien. Y la base de datos se llama construir. Bien. sí, se llama Metele, construir. mirá, y escúchame, Emanuel, ¿qué excepción es la que te está Sí, sí. alargando?
¿Una SQL exception o una class not found? ¿Qué te da? ¿Error al cargar el driver o error al conectar? En realidad me dice que es deprecated. A ver, Ahí ejecutarlo le ahora. muestro, en la consola, sí. Bueno, ahora me dio el conector, sí. No me lo daba cuando tenía las otras bases de Porque datos. Los otros drivers, perdón. tenías los otros drivers que te estaban haciendo conflicto. ¿Sí? Claro. Tenías los otros drivers que te estaban haciendo conflicto. ¿Sí? Ahí está. Entonces Que es ahora el error parecido está a lo que acá. les había sucedido a Guillermo en el grupo 7. ¿Sí? Está bien. El error. Perfecto. Algo que les quiero decir, chicos, es lo siguiente. Esta modalidad, la modalidad virtual, es bárbara si trabajo o algo, cualquier otra actividad, porque me da la posibilidad de conectarme de manera síncrona a una clase o de manera sincrónica o de manera asíncrona viendo las clases grabadas. ¿Sí? Es espectacular porque puedo organizar mi tiempo. ¿Sí? Es espectacular si organizás el tiempo. Es espectacular si esas clases grabadas tenés preestablecido vos un tiempo para conectarte, para ver la clase, ¿sí? Pero si no organizas tu tiempo, la virtualidad se transforma en algo, un arma de doble filo. ¿Estamos? Entonces, es súper, súper importante cuando trabajamos en esta modalidad que organicen el tiempo, ¿sí? Que se dediquen, que se impongan ustedes un tiempo de decir, bueno, los sábados a la mañana lo voy a dedicar a tal materia. ¿Sí? De 9 a 11, y de 11 a 1 a otra materia. Y sí, es un sacrificio, ¿sí? Nadie te va a regalar el título. Vas a tener que hacer un sacrificio. Vas a tener que pasar alguna noche sin dormir por ahí, o dormir tarde. ¿Está? Los laboratorios requieren mucha exigencia, ¿sí? Y eso no es nada. Estamos recién en el laboratorio 1. Los otros laboratorios se ponen más exigentes, ¿sí? Entonces va a requerir de muchas horas de ustedes de programación. Entonces, por ahí, si bien la modalidad da para que pueda ver la clase después en diferido, ahora me pongo a tomar mate, teniendo la posibilidad de estar en la clase, ¿sí? Ponete y hacé los ejercicios que están en clase. Pónganse y háganlos, cosa que si surge una duda, la preguntan ahí nomás, ¿sí? Que si después la veo grabada y me surge la duda y de acá que me encuentro otra vez con la clase con el profe, es un tema, ¿sí? Porque le puedo escribir por mail, pero no es lo mismo que te lo diga personalmente que te lo responda en un mail. Entonces, organicen el tiempo y sobre todo a partir de ahora que se viene la etapa más pesada, ¿sí? Que se viene la etapa mucho más pesada. Este fin de semana se va a activar la otra unidad, ¿sí? Ya en donde empezamos a armar un proyecto, el proyecto completo, el proyecto transversal completo, en donde nosotros les vamos a ir dando una mano con las primeras clases, ¿sí? Ya después, en base a eso, ustedes ya tienen todo para empezar a armar. Ya saben cómo crear las vistas, ya van a saber cómo crear una clase de conexión, ya van a saber cómo crear esas clases datas que son las que se van a encargar de interactuar con la base de datos, ¿sí? Pero eso viene después, en la unidad que sigue, que ya se va a activar la semana que viene, ¿sí? La vamos a activar el fin de semana para que tengan posibilidad de ir viendo. ¿Estamos? Recuerden que el cuatrimestre termina en junio. Recuerden que el cuatrimestre termina en junio. Así que vayan teniendo en cuenta eso. Perfecto. A ver, ¿qué librería estás usando? Mirá, vuelvo a repetir. El Esta de acá. ejemplo que está puesto acá, fíjate si tenés en MySQL Connector, descolgá ahí en MySQL Connector, en la librería, en el más de la librería. Fíjate que vos no tenés un paquete que se llame com, org, perdón, no tenés los paquetes que tenés acá no dicen org, MariaDB, dice com, MySQL, ¿sí? Sí, ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sí, sí. pasa? ¿En dónde pretendés que encuentre esta clase driver si no tenés este paquete? ¿Sí? ¿Estamos? Claro. Entonces, primera pregunta que No, te voy qué a hacer, cuerno, porque claro, yo me estaba buscando acá, estaba cambiando esto. ¿sí? Yo pregunto lo Lo escucho. siguiente. ¿Tus compañeros están usando este mismo conector o usaron el que pasé por el grupo? No, estábamos usando diferentes conectores. No sé Bien. cuáles están usando ellos, la verdad. Bueno, Eso entonces, también influye. Este conector me lo pasó el profe Juanjo. En realidad pasó varios y yo elegí este y descargué este, pero bueno, no nos a pusimos de ver, acuerdo en qué podés usar conector. cada uno puede usar el conector que quiera, pero cuando descarguen el proyecto, ¿sí?
Si Pichichu usó el conector de MariaDB, todos van a tener el conector de MariaDB. Después vos vas a tener que adaptarlo a lo que vos vas a usar. ¿Sí? Entonces yo aconsejo que todos usen el Bien, mismo conector para que no tengan inconvenientes de tener que modificar cada vez que descargan, modificar el conector. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, la cuestión es perfecto. que si vos usás este conector, acá yo estoy viendo que la conexión es con MySQL JDBC, desplega acá, por favor. ¿Tenés ahí driver.class? Ahí Sí, tenés. acá. ¿Sí? Entonces, acá el paquete es com.mysql.jdbc. Se usa en ese paquete, ¿sí? Y si no sé qué tengo que usar, me voy a la documentación. Me voy donde lo descargué y ahí tiene que estar la documentación. Fíjate más arriba, mira. Acá, más arriba. Eh, El com le faltó. Claro, pero yo quiero que lo vea, ¿sí? Si te tengo presencialmente, ya te arranqué las orejas. Acá, con MySQL, JDBC. Ahí está. Ese paquete. Ah, es para que lo veas, para que te des cuenta. entonces el ORG no va el No, com el paquete directamente. acá es com. Ahí está. Listo. Cuando vos descargas el driver que yo te pasé, ¿sí? O el de MariaDB, ¿sí? Dice, el paquete acá es org, MariaDB, ¿sí? Bien. Perfecto. A ver ahí qué pasa, a ver si lo Entonces, carga el driver. Comentá las líneas que hace el insert para que no te... comentá, mira, desde la línea 21, bueno, déjalo, ya le mandé. ¿sí? Error. Bueno, ¿y el error de qué? Error. No sé por qué recién me decía error al cargar el driver, Bueno, pero ahora entonces, error nada más. bien, mira, hijo querido. Y ahí te salta el error. A ver qué... andate para arriba para ver qué error es. Dice, error de sintaxis. Tú tienes un error de sintaxis en el SQL, en donde dice, chequé, para que lo veo, el manual que corresponde, o sea, que leas la documentación de conectarte a un servidor de MariaDB. Andate para la derecha, a ver. Tiene puesto empleado 2 veces. Ah, fíjate que el error está en el SQL, pero no en la conexión, sino que el error está en la sintaxis, acá, del SQL. Insert, empleado, empleado. Ah, ahí ¿Sí? debería andar. Ahí debería andar. Siempre pongan dentro de las sentencias todos los espacios que crean. Mientras más espacios pongan, mejor. Ahí Un está. espectáculo. Buenísimo, profe, gracias. De nada, señor Gerardo Moya. Bueno, A ver, el error que me sale, estaba viendo lo que estaba mostrando recién usted, el MariaDB en el driver este sí, 2.3 y no figura el sí, fíjate, JCD mira, drive, no lo encuentro. fíjate acá, acá, pero, eh, acá, mira, ahí tenés el paquete org Sí, MariaDB, acá a la izquierda. Fíjate que si sí. desplegás en la flechita esta, Ok, ok. Ok. ahí tenés, tiene que estar por ahí la clase driver.class. Ahí la tenés justo. A Ahí he ver, puesto Mari DB con Y. Y es María. Mari, Andás a ver quién es María. María. Sé que este es Yankee, me parece. Te da un acceso a te ¿Será da un eso, che? A acceso ver, a ver si es eso. error de conexión. Bueno, ponele MySQL. MySQL. Ujú. MySQL, ¿sí? Como lo usábamos tradicionalmente. En algunos les va a funcionar poniendo MySQL y en otros porque todo va a depender de la versión de SAM que tengan instalada. Ahí a ver, error de conexión. Y a Error de ver, conexión. veamos el error. Si María dice eso, para la derecha, para mí que es el mismo error que tenía el compañero. Apellido, cerca ¿Será con de... dos comillas acá? ¿Será?
Es una Profe, ¿no sola. le falta el puerto? Al Ahí al lado puerto del le local falta. voz, le falta el puerto. No Sí, importa, yo la si no otra pone el vez, puerto, si no pone el puerto, interpreta toma el claro, 3306. ¿Sí? Si no pone el puerto, claro, exacto. pero el error está Profe, acá. para hacer los inset van values, como tiene ahí él. A ver, eso quiero ver. El value se pone una sola vez. Va, value Ah, ok. una sola vez. Ahí está. Eco. Entonces, value. ¿Qué valores va a agregar? Espera, que borro el dibujito, pero no lo ejecute todavía. Vos pasás DNI, apellido, nombre, acceso y estado. DNI, apellido, nombre, acceso y estado. DNI, apellido, Ujú. nombre, acceso y estado, DNI, apellido. Ahí debería, hay una coma de más abajo, al final. Ah, acá arriba. Ujú. Bien, a ver, Ahí la probamos. Yo le comilla. puse sin el signo más, profe. No sé si es necesario. No, es que ese signo más es porque él fue bajando con Enter. No, mirá, ahora sabés cuál es el error. Ajá, Antes que te por si pongas a acaso. buscarlo, acá. Fíjate que cuando concatena este into con empleado, te queda todo junto, into empleado. ¿Sí? Te toma Ah, como ok, que la tabla es tendría que ser un into. espacio. Sí, hace el espacio. Ah, mira. A ver ahí. Y lo mismo con values, ¿no? Y ahora va a ver qué más error, qué otro error puede haber que se nos está escapando. Sintaxis, chequé, a ver, para la derecha acá. Hay algo que se nos está escapando. Cerca de apellido, nombre, acceso, estado. Ah, Ah, acá. Los campos no van entre comillas. Acá los nombres de los campos no van los entre comillas. campos. No, los datos En un solamente principio son los entre comillas. puse, claro, en un principio les puse 5 millas y no andaba, entonces capaz que ha sido por los otros errores. Claro, sí. Ahí está. Los Claro, nombres de los campos, así tal cual. 5 millas. El dato que usted envía, sí, entre comillas, sí. Ujú. Ahí está. Empleado agregado. Ahí está. Qué Perfecto. grande. Bien, Miguel. Muy bien. Excelente, profe, gracias. Perfecto. Entonces, esas sentencias que usaste para agregar el empleado, las comentas y haces lo mismo después para, para agregar las herramientas. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto.